Las razones o funciones trigonométricas son fórmulas que sirven para encontrar la medida de un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. En esta ocasión, para la asignatura Matemáticas tercer grado, razones trigonométricas. Los nombres de los lados de un triángulo rectángulo están en función del ángulo con el que se va a trabajar. Si observas la imagen, con respecto al ángulo A, los lados del triángulo rectángulo serían AC adyacente y CBC opuesto. Y siempre el lado más largo será la hipotenusa. En los siguientes triángulos anota 90 grados al ángulo recto, H a la hipotenusa, e identifiquen el ángulo M con un arco y escriban CO al cateto opuesto y CA al cateto adyacente del ángulo M. Aquí está. Aquí deberás anotar cuál es el ángulo de 90 grados en cada uno de ellos con respecto al ángulo M, dónde se encuentra el cateto opuesto y dónde el cateto adyacente y también la hipotenusa. Si consideramos el ángulo P en el siguiente triángulo, tendríamos que de acuerdo al ángulo P, el cateto adyacente sería PR, el cateto opuesto QR y la hipotenusa PQ. De tal suerte que entonces, para obtener el seno con respecto al ángulo P, tendríamos que dividir o establecer la razón cateto opuesto entre hipotenusa. Si fuera el coseno, la razón sería cateto adyacente sobre hipotenusa. Y si lo que tendríamos que buscar es la tangente del ángulo P, la razón sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Vamos a demostrar lo anterior con un ejemplo. Encontrar la medida del ángulo S para cada una de las razones trigonométricas y luego completar la tabla. Observa qué ocurre con las medidas del ángulo. ¿Son todas iguales? De acuerdo a cada una de las razones o funciones trigonométricas. Si son iguales, ¿por qué son iguales? Y si no también, ¿por qué no lo son? Observa. Esta es la tabla. De acuerdo a la razón trigonométrica seno del ángulo S, habríamos de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, lo que nos da 3 entre 5, cuyo resultado es 0.6. Buscamos en nuestra tablas trigonométricas, qué número de la función seno se acerca más a 0.6. Y observamos que ese número se encuentra en donde están determinados 36 grados. Punto 587.785 es el número que función seno más se aproxima a 0.6. Por lo tanto, la medida del ángulo S conforme a la razón trigonométrica correspondiente, función seno, el ángulo medirá 36 grados. Copia la tabla y los datos. Utiliza tus tablas trigonométricas para función coseno y tangente y determina la medida del ángulo S con respecto a esas razones trigonométricas. Observa. Otro caso. ¿Cómo obtener la medida de un ángulo en el siguiente ejemplo?
Si observamos, solamente tenemos las medidas de la hipotenusa y del cateto adyacente. Buscamos en nuestras funciones trigonométricas cuál de ellas necesita del valor del cateto adyacente y de la hipotenusa para encontrar la medida de dicho ángulo. Y entonces tenemos que hay que obtenerlo a través de la función coseno, porque tenemos el valor del cateto adyacente y el valor de la hipotenusa. Sustituimos, realizamos la operación, buscamos en nuestra tabla trigonométrica el valor en función seno que más se acerque a 0.8, en función coseno, mejor dicho, y observamos que es 0.799. Por lo tanto, la medida del ángulo señalado será de 37 grados. Sigue los pasos anteriores para determinar la medida del ángulo señalado en los siguientes ejercicios. El producto 3 es calcular el valor del lado y del ángulo que falta a cada triángulo. Recuerda aplicar el teorema de Pitágoras para calcular la medida de los lados faltantes y las razones trigonométricas para determinar el valor de los ángulos. Puedes consultar tu libro de texto para que recuerdes en qué consiste el teorema de Pitágoras, aunque aquí te lo señalo. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de ambos catetos nos da como resultado el cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa, en donde los catetos son A y B y la hipotenusa C. Siempre la hipotenusa es el lado con mayor longitud. Y entonces podemos establecer, como te señalo en la parte sombreada en color gris, las diferentes operaciones que tendrías que hacer para determinar la medida de los lados que se te solicitan. Elige la correcta y podrás hacerlo de manera sencilla. De no ser así, consulta tu libro de texto y otras fuentes para que puedas resolverlo de la mejor manera. Recuerda que los productos van en tu carpeta o cuaderno de experiencias. Hasta pronto.